Pues buenas noches, me presento. Mi nombre es José Manuel Saldaña Andreu, psicólogo y tanatólogo. Pues les estoy dando una pequeña plática sobre lo que es la violencia y duelo durante esta pandemia que a todos nos agarró, pues realmente, pues no preparados, ¿no? Como les decía, pues esta noche tengo la gran oportunidad de poderles platicar algo que se está suscitando muchísimo ahorita durante esta pandemia. Pues obviamente es la violencia, ¿no?, en los hogares, y algo terrible que está sucediendo también, que es el duelo, porque pues no nos están permitiendo pues hacer un velorio, un entierro como lo era anteriormente de manera convencional. Entonces, pues esto está causando varios estragos en la sociedad. De hecho, oportunamente me mandaron esta información por parte del gobierno del estado de Morelos. Yo radico en Cuautla, Morelos. Pues aquí podemos ver 4 de los, pues digamos, modos de violencia que se está pues generando, y no únicamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Esto se está generando en todo el mundo y es obviamente por la incertidumbre que hay económica, en el trabajo, también que no estábamos acostumbrados a la convivencia durante todo el día, ¿no? De que a lo mejor el papá se iba al trabajo, la mamá también, los muchachos a la escuela, y ahora pues estamos con la convivencia de 24 horas y esto pues nos está pasando una factura muy cara, ¿no? De que no estamos acostumbrados a pues esa convivencia, a que todo el día estemos con los hijos, con la esposa, con la suegra, con el abuelo, y todo esto está suscitando esta explosión de violencia. Aquí podemos ver, la primera es la física, que es la más común y una de las que más se presentan en nuestro país, también por el tipo de cultura que tenemos, ¿no? Tanto el matriarcado y el patriarcado, porque aquí no únicamente la violencia es hacia la mujer, también hay violencia hacia el hombre en algunas casas, hacia los niños, hacia los abuelos, hacia las personas que tengan alguna limitación o discapacidad. Pero la física, pues, obviamente es el uso de la fuerza física desmedida y muchas veces sin razón alguna, ¿no? Que todo lo queremos resolver a golpes, ¿no? Entonces, pues una de las recomendaciones dentro del gremio de psicología y tanatología de aquí, pues de Cuautla, pues hemos platicado en algunos también conferencias vía Zoom, que pues obviamente esto está suscitándose por el miedo y la incertidumbre, ¿no? De que qué va a pasar, cuándo va a terminar. Y obviamente sabemos, obviamente ustedes son un gran grupo de médicos especialistas, pues que el COVID desgraciadamente no va a haber una solución hasta que no haya una vacuna, ¿no? Entonces ahorita no nos podemos estar con el semáforo que si rojo, que si naranja, que si amarillo, que si verde. Mientras no haya una vacuna, no podremos regresar a nuestras actividades cotidianas de cada día. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de salir a esta nueva realidad que le llaman, y obviamente pues las cosas no están bien, ¿no? Muchos empresarios han tenido que cerrar, hablamos de restauranteros, hablamos de hoteleros, hablamos de mucha gente que ofrece sus servicios y productos. Nada más vamos a poner un ejemplo, pongámonos en los zapatos de un mesero o de a lo mejor también alguien que vende algo en la calle, que las autoridades ahorita pues no les están permitido en muchos lugares pues vender y poder llevar el sustento a su familia, ¿no? Entonces, aquí empieza la primera violencia, porque obviamente en casa están esperando a que llevemos pues el sustento, y si no hay trabajo y no hay venta, pues no vamos a llevar lo suficiente para poder alimentar a los nuestros. Entonces esto empiezan con discusiones, empieza a subir el tono, empiezan los empujones y empiezan los golpes, ¿no? Y obviamente esto es una dinámica familiar que se vuelve pues muy traumatizante para todos los miembros de dicha familia. Entonces, pues lo que se recomienda es sobre todo, pues número uno, tener actividades, ser creativos, hacer juegos, también delegar responsabilidades para todos, ¿no? No seguir en el rol de géneros, de que pues, como tú eres hombre, tú tienes que hacer cosas de hombre, tú mujer, cosas de mujer, sino tratar de iniciar una bonita convivencia en que todos participemos, ¿no? Que todos, a lo mejor un día me toca lavar los trastes, a lo mejor otro día pues me toca cocinar, o vamos yo preparo el desayuno, tú la comida y los chavos la cena. Entonces tener todo
tipo de actividades y delegar responsabilidades a todos los miembros de la familia, llámese una familia grande o una familia pequeña, ¿no? Esto es siempre muy importante para tratar de que haya una convivencia. Yo sé que es muy complicado, no es sencillo, porque la verdad estar 24 horas con la familia, pues no es fácil, ¿no? Muchas veces el trabajo nos ayudaba como desestrés, ¿no? Íbamos, trabajábamos, el trayecto de la casa al trabajo, pues también nos sirvió un poquito de distracción. Pero ahorita que estamos encerrados, incluso los que están haciendo trabajo en casa, pues también no es lo mismo, ¿no? Porque sí es un poquito complicado, hay que estar sentado varias horas enfrente de la computadora en fin, a lo que se dedique cada quien, ¿no? Entonces esto es parte importante de la comunicación, que es parte primordial pues, de la psicología, el comunicarme con la gente que yo estoy conviviendo alrededor. Y sobre todo yo creo que este ejercicio es muy bueno para todos. No sé si lo hayan hecho alguna vez, porque todo lo damos por hecho, ¿no? Pensamos que mi pareja sabe lo que yo quiero y necesito, que a lo mejor mi hijo también sabe lo que yo necesito, pero yo creo que sí sería muy bueno, pues saber, ¿no? Preguntarle a nuestros hijos, a nuestros padres o a nuestra pareja, qué es lo que piensa y qué es lo que siente hacia mí, ¿no? Porque pues, obviamente no somos adivinos y ese tipo de comunicación nos va a servir para saber qué es lo que están esperando de mí, en mi trabajo, en mi casa, en otras actividades que yo realice. Esto es muy importante porque luego lo damos por hecho de que la otra persona ya lo sabe y no es así. De hecho, ahí empiezan muchos problemas de cónyuges, ¿no? De que es que yo pensaba que tú sabías o que tú lo ibas a hacer, pero si yo no lo digo, ¿no? Entonces se complica la situación ahí en el medio familiar. También, pues un poquito de educación, ¿no? Yo creo que también, por educación, digo, hay muchas veces que por usos y costumbres, hay muchos lugares que es muy habitual, muy normal de que haya violencia, ¿no? Entonces ya no son usos y costumbres, se convierten en abusos y costumbres, ¿no? Entonces también este tipo de educación pues varía mucho en varias regiones de nuestro país y del mundo, ¿no? Y todo esto obviamente es para que nos dé una mejor calidad de vida, que podamos tener una convivencia sana, que sepamos cuáles son las necesidades de nuestra familia, que sepan cuáles son mis necesidades, ¿no? También saber nuestros derechos, porque también aquí, como ven, en esta diapositiva, pues dice, te apoyamos, llama al 911, ¿no? Que esperemos no tener que llegar a esos extremos, que es ya cuando tenemos que llamar a la autoridad para que intervenga, para que venga la patrulla, se vaya al Ministerio Público, etcétera, etcétera. Esto ya sería un tema más jurídico, pero sí, pues bueno, ojalá y no lleguemos a esos extremos. Y también en el segundo rubro vemos que está la violencia económica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, que muchas veces el que es el proveedor o el que lleva los ingresos al hogar, muchas veces te dicen, no, ¿sabes qué? Te voy a dar tanto porque pues no veo la casa limpia. ¿O sabes qué? Te voy a dar tanto porque pues tengo que guardar porque no sabemos qué vaya a pasar en 2, 3 meses, ¿no? Y esto estamos hablando que esto empezó un poquito después del 26 de marzo. Ya llevamos más de 120 días de confinamiento o de cuarentena, ¿no? Y esa cuarentena ya se extendió, ya se multiplicó por 3. Y obviamente es muy complicado, ¿no? Y además, también la violencia económica, de lo que estaba comentando anteriormente, es de los que tienen la fortuna de tener un empleo que le siguen pagando su sueldo al 100% o algunos la mitad, pero que tienen ese privilegio de tener un ingreso y saber que pueden comprar comida, pues la verdad es una maravilla porque hay mucha gente que nos dedicamos a los servicios y estos 4 meses pues no hay clientes, ha bajado mucho el nivel económico, tenemos que estar así que la despensa la tenemos que estar distribuyendo de mejor manera, ¿no? Entonces este control de ingresos y percepciones económicas pues también se llega a dar. Aquí no hablamos de género, lo que le digo que sí la violencia ha sido tanto de hombres con mujeres o a los niños, ¿no? Entonces en esta situación pues también la comunicación es muy importante, ¿no? El decir, mira,
pues ahorita contamos con tanto, vamos a hacer una buena despensa, o vamos a invertir en algo para poder pues vender por internet o aquí afuera de la casa, ¿no? Ser creativo, reinventarse es muy importante, ¿no? Y la otra que es la que sí dura de por vida, pues es la psicológica y la emocional, ¿no? Que es el daño a la estabilidad emocional y que queda para siempre, ¿no? Que causa infinidad de traumas y trastornos mentales, ¿no? Y ahorita yo creo que todos estamos pasando por esta racha en la cual la ansiedad, la depresión y el estrés, pues llegaron juntas, ¿no? De la mano y realmente nos está afectando muchísimo, ¿no? El estrés pues va de la mano con la incertidumbre, que no sabemos cuándo va a acabar esta situación, cuándo se va a nivelar la economía de nuestro país, cuándo se van a abrir todos los campos de trabajo nuevamente, porque no sé si ustedes vieron o han visto las noticias que algunos estados, incluso la Ciudad de México, abrió una semana, parecía que todo iba bien, pero los contagios aumentaron, pues ahorita parece que ya van a regresar otra vez al semáforo rojo. Entonces, pues obviamente esa incertidumbre económica y laboral, pues nos afecta muchísimo en lo emocional, nos dispara la ansiedad, ¿no? La ansiedad en el sentido de que no vamos a saber qué va a suceder, es la incertidumbre, ¿no? De qué va a ser de mí, qué va a ser de mi familia, qué va a ser de mis hijos, cómo yo los voy a poder proveer lo necesario, ¿no? Como son los alimentos, pagar los servicios, como es el agua, el gas, la luz, ¿no? La gasolina, etcétera, etcétera. Entonces todo eso, obviamente llegamos y nos desquitamos con los seres queridos, ¿no? Entonces esto causa un daño emocional muy severo porque le gritamos al hijo, a la esposa, al abuelo, y entonces esto empieza a generar una bomba explosiva de emociones, ¿no? Y también la violencia sexual, que digo, mucho se sabe que muchas parejas, pues ahora sí que ni con permiso piden, ¿no? Ni siquiera el juego sexual lo realizan, llegan y a lo que van y muchas veces ni siquiera la pareja, pues lo que sea, ¿no? Sea hombre o mujer, digo, aquí estamos hablando de los dos lados. Entonces, también la violencia sexual, pues es parte de lo que está sucediendo en esta terrible pandemia que no sabemos realmente hasta cuándo va a haber esa cura, ¿no? Que ya realmente esa vacuna milagrosa o esa vacuna científica que nos permita ya poder salir y tener la certidumbre de que si me contagio voy a tener pues una vacuna que me va a curar esta enfermedad, ¿no? Que desgraciadamente, pues dice un amigo que estamos en una guerra sin balas, ¿no? Y desgraciadamente, pues también el hecho de que, pues es una gripa a final de cuentas, de cualquier manera, aunque por más que nos cuidemos, va a llegar el día que desgraciadamente pues, nos va a dar, ¿no? Como la influenza, el H1, etcétera, etcétera, pero obviamente ya sabemos que hay una vacuna, pues vamos a poder estar un poquito, digamos, más tranquilos, ¿no? Y sobre todo para saber que va a haber un bienestar para los nuestros y para uno mismo, ¿no? Manuel, un favor, no sé si estás cambiando la pantalla. Ah, ya, es que me preguntaban si habías cambiado la pantalla. Gracias. Ah, ok. Sí, sí, sí. Bueno, pues estuve investigando un poquito, me comuniqué con algunas compañeras que también son del área emocional y se manejan a la red de refugios a nivel nacional y pues me dieron el tip, ¿no? De que me metiera a ver datos de la ONU y de la red de refugios de mujeres violentadas, que también son para niños, para menores de edad. Y pues sí, pues me di con la sorpresa de que lo que les comentaba no nada más es a nivel nacional, sino a nivel mundial. Dice aquí que la ONU advierte el incremento de la violencia doméstica durante esta pandemia y afirma el secretario de esta institución, Antonio Guterres, que esto es debido, según la ONU, a la incertidumbre, como les comentaba, en el trabajo, en los ingresos económicos y el desempleo. Muchos de los países de todo el mundo han reportado el incremento de la violencia en los hogares donde se supone que deberían de estar protegidas las mujeres y los niños, ¿no? El templo más sagrado que tenemos, pues es nuestro hogar, y desgraciadamente ahí se está desatando esta violencia, precisamente por lo que la ONU
pues nos está diciendo, ¿no? Que es esa incertidumbre económica y laboral, de que no sabemos qué va a pasar mañana, tanto como empleado como empresario, ¿no? De que a lo mejor un empresario dice, bueno, puedo soportar a lo mejor 3, 4 meses esta situación, pagando renta, a lo mejor pagando la mitad de los sueldos, pero ahorita ya vamos rumbo al 5.º mes, ya casi podríamos decir que va a ser medio año, prácticamente este año ya económicamente se puede decir que está perdido, ¿no? Y no es en caso nada más de empresarios, también tengo amigos que son contadores, que son abogados, que los clientes ya les dijeron, ¿sabes qué? Que seguimos con los asuntos el año que entra, porque ahorita lo que me interesa es tener para alimentar a los míos, ¿no? A mi familia. Entonces, pues todo esto está trayendo grandes problemas de violencia y de incertidumbre a nivel mundial, ¿no? Y como sabemos, pues violencia es dolor, ¿no? En psicología se maneja mucho que violencia es dolor. Siempre que somos gente violenta, tratamos de expresarlo o de querer dominar a las demás personas con violencia, ¿no? Porque tenemos algo que nos duele, alguna preocupación, algún estrés, alguna ansiedad, siempre lo vamos a demostrar con violencia, ¿no? Entonces también, pues se los podría también recomendar. Hay un libro muy bueno que se llama Los juegos que jugamos todos, del psiquiatra Eric Verne, que es muy bueno. Y ahí nos explica el no seguir el juego de la persona que sea adicta o sea violenta, porque muchas veces nosotros alentamos, es como el bullying, ¿no? Si nos están haciendo bullying y seguimos haciendo que dándole lunch o dándole dinero, lo que sea, pues nos van a seguir acosando, nos van a seguir molestando. Mas si les ponemos un alto, ya no vamos a seguir en su juego, las cosas van a cambiar, ¿no? Es complicado, pero sería una recomendación, ¿no? Y bueno, volviendo a lo de la ONU, dice también el secretario Guterres que dice, pidió un alto al fuego global a nivel mundial en los conflictos para que la comunidad internacional pueda concentrar toda su atención en detener al virus y ayudar a quienes lo han contraído, ¿no? Pero la violencia no se limita en el campo de batalla, dijo en un comunicado para muchas mujeres y niñas. La amenaza ahora está en sus hogares y entonces hago un llamamiento hoy por la paz en el hogar y en los hogares de todo el mundo, ¿no? O sea, pero ¿cómo son las herramientas? ¿Cuáles serían las herramientas? ¿O cuál sería el proceso para que esto pudiera llegar a darse? Como les comentaba, pues es la comunicación, también tener la información. Por ejemplo, estas mujeres que trabajan en la Red Nacional de Refugios, es un grupo multidisciplinario en el cual intervienen abogados, psicólogos, para poder decirle a las mujeres cuáles son sus derechos, ¿no? Y también el apoyo emocional, que es importante, porque siempre que hay una familia y estamos viendo que hay mucha violencia, pues realmente nos va a afectar en alto grado, es impresionante, ¿no? Lo que puede llegar a suceder emocionalmente. E incluso ahorita, pues todos yo creo que hemos tenido algún síntoma psicosomático, ¿no? De esa misma incertidumbre y esa ansiedad, pues se refleja en dolores de cabeza, dolores de estómago, a lo mejor nos enfermamos del estómago. Todo esto por esa incertidumbre, vuelvo a lo mismo, ¿no? Que es ahorita lo que está sucediendo, desgraciadamente, a nivel mundial y en nuestro país, ¿no? Y pues bueno, la red de Refugios de México, junto con la Secretaría de Gobernación, pues se reconoce el aumento de la violencia familiar. Desde el pasado 24 de abril, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que el confinamiento derivado de la emergencia sanitaria había provocado un aumento de los casos de violencia intrafamiliar. Incluso atribuyó esta situación al estrés que provoca el aislamiento y que en algunos casos se conjugaba con la pérdida del empleo, ¿no? Por fin, pues la Secretaría de Gobernación, pues a través de la Olga Sánchez, pues logró pues darnos esta información que es muy real, ¿no? Y también comentaba que también
dice Olga, la de Secretaría de Gobernación, que no ha bajado la violencia delincuencial. No pensamos que se ha incrementado la violencia intrafamiliar, pensamos que es por el estrés, que es por una convivencia a la que no estaban acostumbrados. Pensamos que es por el estrés económico, pues sí, la respuesta es sí, hay incrementos, apuntó, ¿no? Entonces todo esto se ha disparado increíblemente, que incluso ya rebasamos a las autoridades, e incluso ustedes saben que ahorita los hospitales pues están saturados, cada vez hay más contagiados. La gente, allá que el problema también tenemos que ser conscientes de que no es el problema de papá gobierno, ¿no? Sino que también nosotros como ciudadanos tenemos que tener esa conciencia de decir, ok, bueno, a lo mejor tengo que salir porque tengo que vender algún producto o ganarme la vida, pero bueno, me voy a poner mi cubrebocas, mi mascarilla, mi gel antibacterial o me pongo guantes. O sea, ser conscientes porque al salir vamos a regresar y muchas veces vamos a traer el virus a nuestros hogares. Entonces debemos de seguir todos los lineamientos de sanidad, ¿no? Pero desgraciadamente hay mucha gente que todavía no cree, que piensan que es un complot, que es cosa de la orden mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo esto también tenemos que ser conscientes. De hecho, a nivel nacional ya hemos visto muchas agresiones, no únicamente en los hogares, sino al personal médico. Esto ya es increíble. Apenas en Paracho, Michoacán, hace creo que 2, 3 días, golpearon a toda una familia de un médico porque según decían que le había inyectado el COVID a un paciente. Entonces todo esto nos está llevando a una explosión de emociones que obviamente por ese dolor me vuelvo violento, no me sé controlar. Y obviamente esto es muy importante si tienen la oportunidad de ver un terapeuta, tener un poquito más de conocimiento de la inteligencia emocional. Aquí el caso es de que yo controlo mis emociones, no de que las emociones me controlen, ¿no? Eso es muy importante. Saber cuando estoy enojado, cuando tengo furia, cuando estoy triste o deprimido. ¿Para qué? Para poder controlarlo y saber cómo manejarlo y no llegar a estas situaciones de violencia extrema, ¿no? Que se está volviendo cada vez, pues ya aparecen películas de Mad Max, ¿no? Estamos llegando a una situación increíble. Y bueno, la violencia contra mujeres creció hasta un 100%, según en la cuarentena, según la Secretaría de Gobernación. De manera previa, la Red Nacional de Refugios había denunciado que en el primer mes de confinamiento, debido a la pandemia del COVID-19, en México se habían recibido un 80% más de llamadas y mensajes de solicitudes de orientación y auxilio de mujeres víctimas de la violencia, ¿no? O sea, 100%, ya, definitivamente se salió de control. Entonces, en los hogares ya no son lugares seguros, ¿no? Entonces, pues sí tiene que haber una intervención. Desgraciadamente en el país no tenemos esa educación o esa cultura de la terapia, ¿no? Para mandar a las personas a que se relajen con el terapeuta o el psicoanalista o XX. Y por ejemplo, también lo que estaba comentando el licenciado Wilfrido anteriormente, no es muy importante dormir mis 8 horas para estar descansado, hacer mis 5 alimentos diarios, hacer media hora de ejercicio. Si están cerrados los gimnasios, puedo hacer abdominales o lagartijas en mi garage, en mi cuarto, en lo que veo las noticias, las cosas de que sudemos y saquemos esas toxinas, hidratarnos mucho, y eso va a nivelar mucho el nivel de estrés de nuestro cuerpo. Mucha gente piensa que por no dormir, ¿no? Que dicen, no, es que yo trabajo hasta las 3 de la mañana y me paro a las 6 y me voy a trabajar. Pues desgraciadamente te vas a colapsar porque tu cerebro necesita un descanso. Si no, vas a tener ahí un desorden y vas a reventar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante dormir ya como adulto por lo menos 7 horas, ¿no? Dormir bien, ¿no? Alimentarnos, hacer ejercicio e hidratarnos, ¿no? Pero todo eso es un funcionamiento ideal para nuestro cerebro y para nuestro cuerpo para que bajemos los niveles de cortisol, ¿no? O de estrés y de ansiedad también, ¿no? En este caso, también la ansiedad, pues les digo que llegaron juntas la ansiedad, depresión, estrés y incertidumbre, nos llegaron así en bandada, ¿no? Entonces eso es muy, muy complicado, entonces por eso les doy estas pequeñas herramientas para que traten de tener ese autocontrol
Y sobre todo tener una inteligencia emocional siempre es muy importante, ¿no? Conocernos a nosotros mismos, ¿no? Eso es lo ideal. Y bueno, también por lo anterior, dice la Amnistía Internacional, sostuvo que existe un considerable aumento de la violencia contra las mujeres. Aquí, ojo, porque lo que les repito desde un principio, no estamos hablando únicamente de violencia de género, también es mucha violencia hacia ciertos grupos a los hombres, a los niños, a los abuelos. En este caso también he tenido conocimiento de que muchas personas ya de avanzada edad, pues la pensión se las quitan, como las tienen ahí encerradas, pues sabes qué, dame tu tarjetita, tu chequecito y vas a cooperar, y ya ni siquiera les dan chance de administrar su pequeña pensión. Y esto obviamente pues también es violencia, ¿no? Porque a lo mejor estaban ahorrando, no sé, pues para comprarse un vestidito o algo y ya les retiraron su tarjeta para su pensión. Entonces también este es un tipo de violencia. O a los niños, ¿no? Que a lo mejor, como estamos en cuarentena, pues sabes que vete a la tele o quédate todo el día viendo la tableta, en vez de realizar juegos pues didácticos, no sé, jugar un turista, enseñarles a jugar ajedrez, dominó, pintar, no sé, dedicarles media hora, una hora al día, también es recomendable porque ahora desgraciadamente los padres y los abuelos modernos, pues les ponemos una caricatura o les damos una tableta o el celular y ahí entretenimiento, ¿no? Y esto desgraciadamente también está trayendo muchos problemas visuales, ¿no? Para los niños, porque tanta radiación de las computadoras y las tabletas están afectando muchísimo la visión, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. Y les comentaba, bueno, lo de la amnistía, que pues durante todas las medidas de aislamiento social, por lo que es vital que las instituciones que le atienden se vean reforzadas para poder hacer frente al incremento de casos a los que se enfrentan, ¿no? Que ahorita ya pues estamos rebasados y sobre todo, aquí hay algo muy importante, porque lo que estábamos viendo en la primera diapositiva es, pues habla 911, ¿no? O denuncia, que es muchas veces la violencia de este país se suscita y se repite porque no hay una denuncia, ¿no? Entonces, si no conocemos nuestros derechos, nuestras garantías, tanto en la Constitución civil como penal, pues estamos amolados. O nos podemos acercar a un DIF, ¿no? Para que nos asesoren, que nos digan cuáles son nuestros derechos y obligaciones como ciudadano, como ama de casa, como amo de casa, como también hay en el DIF para ayudar a los niños, ¿no? Los derechos infantiles. Pero hay que acercarnos y hay que pedir esa asesoría tanto jurídica como emocional. También el DIF da asesoramientos psicológicos gratuitos. Entonces, ahorita hay muchos grupos, muchas asociaciones civiles que están pues, poniendo su granito de arena en este sentido de pues, poder ayudar a la población y asesorarlos, ¿no? Dar terapias gratuitas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante pues, reinventarnos, tratar de hacer algunas actividades nuevas, hacer ejercicio, no sé, platicar con la familia, leer un libro, leer cuentos, tratar de llegar a una armonía, que esto es lo importante del fin familiar, llegar a un equilibrio, una armonía, ¿no? Una relación de paz, poder tener una concordia, un entendimiento entre pues dos o más personas, ¿no? Si estoy solo con mi esposo, con mis hijos. Es a lo que hay que llegar, es el punto importante, llegar a una armonía es lo importante. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Como les decía, hacer el ejercicio de saber qué es lo que piensas y lo que sientes hacia mí, ¿no? Para yo realmente saber quién soy para ti, no darlo por hecho, porque luego eso es lo que pasa, que lo damos por hecho, ¿no? De que él ya sabe lo que quiero, él ya sabe lo que necesito sin decírselo. Y eso nos lleva a estos problemas de comunicación y a la violencia pues familiar que ahorita se está dando en esta pues pandemia, ¿no? Entonces es importante pues denunciar, ¿no? También aprender a controlarnos, ¿no? Si estamos molestos, si sabemos que esta incertidumbre pues va a estar larga, pues nos tenemos que controlar, o sea, con pegar y gritar no se van a solucionar las cosas. Mejor hay que pensar cosas más creativas y tratar de ser más responsables, ¿no? Ante lo nuestro, ¿no?
También, pues mucho practicar los valores, que yo creo que esto es parte esencial. De hecho, muchos años estuve dando pláticas en muchas secundarias y telediarias de aquí de Cuautla, y desgraciadamente ni los maestros, ni los alumnos, ni los padres tenían idea de lo que eran los valores universales. Les preguntaba a uno qué era responsabilidad, o qué es confianza, o qué es compromiso, o qué es amistad, y no tienen ni idea. Entonces, retomar esos valores y realmente hacerlos importantes, pero practicarlos, ¿no? Ustedes no sé cómo practican sus valores, qué tantos valores conozcan y si realmente los practican, ¿no? Eso también es muy importante. Yo creo que esta decadencia social que se ha suscitado los últimos, pues ya 40, 50 años, es debido a eso, ¿no? A la falta de valores y a la práctica de los valores, ¿no? Ahora sí que estamos en la sociedad de que el que no tranza, pues no avanza, ¿no? Desgraciadamente. Y bueno, aquí tomé una pequeña gráfica que encontré, precisamente ahorita, andaba, bueno, buscando con lo de la información de la violencia, y esto nada más es de la Ciudad de México. Son las llamadas catalogadas como violencia de género, o sea, nada más hablando violencia hacia las mujeres. Y el número de llamadas semanales recibidas en el programa, pues vean nada más esta gráfica, se disparó. O sea, está como la curva del COVID de contagios en Iztapalapa, se fue hasta arriba, ¿no? Entonces, pues eso es todo lo que, pues desgraciadamente está sucediendo y que tenemos que apoyar y que no nos dé miedo que si vemos que la vecina o el vecino tiene problemas de violencia, pues decirle, pues, ¿sabes qué, manito? Vete al DIF o vete a esta institución o a esta asociación para que te asesoren, porque la violencia no es normal. La violencia no es normal, o sea, nada de que los usos y costumbres. Aquí, por ejemplo, en Cuautla hay un lugar que se llama Tetelcingo, que ahí la policía no puede entrar. La violencia hacia las mujeres se ve como algo muy natural hacia los niños, ¿no? Y esto no se debe de permitir. La violencia no es normal, ¿no? Entonces tratemos de pues, evitarla. Y bueno, en fin, esto es un poquito de lo que es la violencia. Y pues bueno, ya para terminar este tema, para seguirnos con lo que es el duelo, dice aquí, sin embargo, independientemente del efecto que puede tener el Día Internacional de las Mujeres, ¿no se acuerdan que después de la marcha que hubo gigantesca en la Ciudad de México un 26 de marzo, creo que a la semana nos mandaron a la casa, ¿no? A la cuarentena. En el número de llamadas catalogadas como violencia de género se puede observar que esa tendencia se ha mantenido. De hecho, después del 23 de marzo inició de la jornada de sana distancia, en la mayoría de los días el número de llamadas han estado por arriba del promedio diario. Las llamadas del 2020, definitivamente el número de llamadas han aumentado durante las primeras semanas del confinamiento. Estamos hablando de marzo, ya llevamos 4 meses, imagínense. Cuando abran los tribunales, creo que ahorita ya estaba yendo a un reportaje de que ya están solicitando los divorcios por línea porque ya muchos matrimonios en esta pandemia tronaron. O sea, estamos hablando de un porcentaje de un 60% de las parejas de nuestro país ya se separaron, ¿no? Por no tener esa comunicación y pues esa cantidad de pleitos que pues ya todo el mundo, en vez de quedarse en casa, se fueron a casa de sus papás o de los tíos o de los abuelos, porque ya las parejas no las soportaron, ¿no? Y de hecho, la instrucción quédate en casa obliga a las mujeres a permanecer en aislamiento con sus agresores, ¿no? O sea, durmiendo con el enemigo. Y durante la jornada de sana distancia, y esto aumentó las probabilidades de sufrir un hecho de violencia. Por ejemplo, Moravec y Ramos que encontraron que cuando los hombres migran lejos de casa, disminuyen los índices de violencia, ¿no? Esto es obvio porque se queda sola la mujer. Y contra las mujeres y niñas debido a que no se encuentran en el mismo hogar de su físico agresor, ¿no? Y más o menos ponen un perfil de las personas usuarias, que es más o menos, aquí dice que es para este apartado, se presentan algunos datos sobre las personas usuarias que utilizaron el servicio, se analizan solo las llamadas recibidas después del 23 de marzo, del inicio de la jornada de sana distancia. A partir de esa fecha se han recibido 443 llamadas, de las cuales el promedio de edad de las usuarias que llamó es de 39 años
con un mínimo de 12 años y un máximo de 86 años. También las alcaldías en las cuales se han registrado más llamadas son Iztapalapa, Gustavo Amadero, La Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco. Y la mayoría de 403 llamadas de estas han sido catalogadas como temática. Número 1 es la violencia, número 2 la violencia de género y temática 3 la violencia familiar. También en los distintos de violencia que mayormente se reportan son psicológica, 225 llamadas, física, 144, sexual 3, ¿no? Entre otras. Y por último, los hechos de violencia son mayormente perpetrados por parte de la pareja. 294 llamadas por parte del hijastro o hijastra, 35 por parte del hermano, ¿no? Esto es horrible, ¿no? O sea, la locura, ¿no? O sea, no podemos seguir con esta situación. Desgraciadamente, pues se da mucho en nuestro país. Y bueno, ya como conclusión, claramente se puede observar que ha habido un aumento en el número de llamadas de violencia, y no únicamente de llamadas, de casos de género. Hay que analizar las llamadas que atiende el servicio de línea de mujeres, que ofrece un panorama más claro sobre los tipos de violencia que están viviendo las mujeres durante el confinamiento. Es importante mencionar que esta entrada solo analiza aquellas llamadas catalogadas como violencia de género. Sin embargo, será interesante analizar todas aquellas temáticas relacionadas con violencia, como por ejemplo temáticas como violencia en el noviazgo o violencia infantil. Como menciona Peterman también, comprender mejor los mecanismos y dinámicas de la violencia contra las mujeres durante la contingencia permitirá elaborar mejores políticas públicas que puedan atender y mitigar los efectos negativos de la cuarentena. Desgraciadamente, pues ya esto ya sucedió. Les digo que ya hay infinidad de casos jurídicos de separación de parejas y pues qué triste, ¿no? Que cuando teníamos que estar más unidos, pues la gente literalmente se volvió loca, ¿no? Pero es que no estábamos preparados para esta situación del confinamiento. Es muy, 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 muy triste, ¿no? Y bueno, empezando con el tema de otro tema que también es impresionante, que realmente me ha dejado impactado cuando veo las noticias, sobre todo cuando empezó esta pandemia. ¿Y qué pasa con nuestro duelo, no? Como dolientes, cuando perdemos un familiar. Nosotros tenemos una tradición muy hermosa, ¿no? La mayoría del mexicano pues es católico, cristiano, y pues tenemos la costumbre de velarlos, del entierro, del proceso, ¿no? De enterrarlos, y con el mariachi, etcétera, etcétera, y después ir a la casa, y los rosarios, y los novemarios, y todo esto de repente nos lo cortaron, se fue. No nos permitieron doler a nuestros muertitos, a nuestros difuntos, ¿no? Y entonces, pues hoy vengo a hablarte de un duelo que me habría parecido impensable hace un mes o ya 4 meses, y es el duelo por muerte de un ser querido debido al COVID, ¿no? Que ahorita muchos, hasta incluso en muchos hospitales se dieron los casos de que no entregaban los cuerpos que eran, ¿no? Porque pues, los metían a un ataúd, los envolvían en plástico y entrégaselo y se va directo a la incineración o a que los entierren sin que ni siquiera pudiera estar un familiar en el entierro. Actualmente creo que les están dando chance a 2, 3 personas nada más para poder despedir al familiar. Pero de todas maneras, si ya en sí es difícil un duelo de una pérdida de un familiar, cuando ni siquiera nos permiten ver, asegurarnos de que era él o ella, esto se complica más porque se viene convirtiendo hasta en un, como le llaman, duelo congelado. Entra la duda si era, no era, ¿no? Y aparte de que tienes que pasar también ese proceso de duelo, ¿no? Para poder, como le llaman, recorrer el camino de las lágrimas, para poder tener un duelo sano. Entonces, ahorita no nos lo están permitiendo, ¿no? Está muy complicado. Y pues obviamente
está afectando a muchísimas personas en México y en el mundo entero, no nada más en nuestro país. Y porque se trata de un duelo sin despedida y en cuarentena del que te voy a contar las características de este duelo que lo hacen diferente y cómo se manifiesta las pautas para ir afrontando el duelo durante la cuarentena, ¿no? Pero ya lo difícil es no poder despedir a mi ser querido como yo estoy acostumbrado o como me acostumbraron desde pequeño a poderlo despedir, ¿no? Y esto, pues sí, desgraciadamente afecta muchísimo emocionalmente. Si ya un duelo con un tanatólogo, un psicólogo es complicado, si no nos lo dejan ver o velar, pues qué les puedo decir, ¿no? Es un shock más fuerte. Y bueno, pues el duelo sin despedida y en cuarentena por el COVID-19, en primer lugar es fundamental tener en cuenta que este duelo se ha dado en mitad de una pandemia global, ¿no? Y se trata de un hecho sobrevenido inesperado también, para lo que no estábamos preparados en ningún lugar del planeta, ¿no? Y como consecuencia de lo anterior, se ha dado un estado de obligado aislamiento, ¿no? En muchos países incluso te veían en la calle y te metían a puntas de macanazos, los policías o te arrestaban, ¿no? Impuesto por el gobierno, obviamente para evitar el contagio y por la salud colectiva, obviamente pues no estábamos preparados, ni el gobierno ni los ciudadanos para poder enfrentar esta pesadilla, ¿no? Parece película de zombies. Y bueno, no se puede perder de vista los puntos anteriores, porque de lo contrario la persona se puede sumir en una culpa y sufrimiento más largo de lo normal y transformarse en un duelo más complicado, ¿no? Si de por sí ya cuando fallece algún familiar siempre quedamos con alguna culpa, del hecho de decir es que yo hubiera podido haber hecho esto, y a lo mejor hubieran llevado otro tratamiento. Siempre nos andamos colgando culpas que no son necesarias. La muerte es un hecho natural y es lo único seguro que tenemos en la vida, ¿no? A lo mejor es algo fuerte, pero tenemos que aprender y a vivir con la muerte, ¿no? Somos mortales, nadie se escapa, ¿no? Entonces, tenemos que estar conscientes y preparados, ¿no? Para esta situación, ¿no? Y dice, también, pues no ha habido despedida o ha sido mínima y sin contacto, ni físico y impuesto para evitar el contagio, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, no los podemos ni siquiera ver, ¿no? Esto produce sentimientos intensos de tristeza, dolor, rabia, un vacío, impotencia y sentimiento de culpa y vergüenza por creer que se ha abandonado al ser querido cuando más nos necesitaba y no haberle dado ni el entierro que habría querido, ¿no? Todos estos sentimientos se irán elaborando poco a poco, pero es bueno saber que van a aparecer. Y es porque somos seres humanos, tenemos conciencia y nos sentimos responsables de nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, pues el duelo por eso se complica tanto, no es un duelo, pues se va a volver un duelo patológico en muchos casos, de duelos congelados, es complicado, es complicado. Y también pues tampoco han podido cuidarle en sus últimos momentos, ni tocar, ni tener una conversación final, ¿no? En algunos, yo creo que ya a mitad de la pandemia, en algunos hospitales yo veía en las noticias que a veces les mandaban recados con los doctores o las enfermeras, diciéndoles que quiero, échale ganas, que no sé qué. Pero los que les tocó al principio, no sé, los primeros 2 meses, pues ni una palabra de aliento, no dejaban entrar a nadie, nada, ¿no? Ya después la tecnología influyó mucho, ¿no? Que por medio de tabletas, pues a lo mejor, o WhatsApp, ¿no? Hay conversaciones o videollamadas. Entonces como que ya se empezó a tener esta conciencia de que tenemos que ser más humanos y la gente lo peor que puede tener una persona, y se los digo con mucha experiencia, es estar solo en un hospital, sin que nadie esté a tu lado, aunque sea viéndote cómo roncas. O sea, es muy duro, muy duro, ¿no? Y bueno, aquí para la elaboración de duelo, obviamente, aquí dice la elaboración que deriva de labor, de tarea, ¿no? Es un proceso, es un trabajo que dura mucho tiempo. Aquí el único aliado realmente en este tipo de pérdidas va a ser el tiempo.
no hay gotas mágicas, aunque vayas con el mejor tanatólogo y psicólogo, el dolor va a quedar ahí. Por lo menos se dice que un duelo sano es de 2 años. Después de 2 años ya se vuelve un duelo crónico y ya más de 30, 40 años ya se vuelve un duelo patológico, ¿no? Pero obviamente ahorita estamos enfrentando una nueva elaboración de duelo, ¿no? Que yo creo que posteriormente los especialistas y los escritores le van a poner algún tipo de nombre porque nunca habíamos estado en esta situación tan crítica, ¿no? Entonces, pues duelo procede de dolor, ¿no? Y el duelo también requiere tiempo y cambio, ¿no? Todo va a tener que esperar, el tiempo va a ser lo único que nos va a llegar a dar una tranquilidad, ¿no? Porque pues, desgraciadamente todo va a cambiar, ¿no? El ser querido ya no va a estar con nosotros, pero la vida continúa, la vida sigue, y tenemos que manejarlo de manera inteligente y tener nuevos proyectos de vida, ya sin el ser querido, ¿no? Pero obviamente esta culpa de no poderlo despedir como pues se necesita, ¿no? O como estamos acostumbrados, como lo dije anteriormente, pues sí afecta muchísimo a todos, a todas las personas. Y bueno, todo este proceso o elaboración de duelo es todo un proceso y todo un camino para poder llevar al proceso de la aceptación, ¿no? ¿Que esto qué quiere decir? Pues dejar de pelearme con la realidad y que las cosas no son como yo quiero, ¿no? O sea, pues la pandemia ahí está, es un peligro latente. Los que han perdido seres queridos, pues por desgracia, a lo mejor tuvieron la oportunidad de ir atrás del cortejo o por lo menos ir al lugar donde los fueron a incinerar. Hay algunas personas que no tuvieron ni la oportunidad de eso, ¿no? Ya les dijeron, pues falleció de COVID, el cuerpo ya se fue y ya se enterró y bla, bla. Entonces todo esto, pues obviamente daña mucho el proceso de aceptación, que lo vuelvo a repetir, es tiempo y cambio, ¿no? Para poder llegar a esta aceptación y no, muchos me han comentado que la tanatología se ayuda a olvidar. La tanatología no es para olvidar, es más bien para llegar a la aceptación. Y por eso se tiene que llevar estos pasos, ¿no? Todo proceso tiene las siguientes etapas en las que hay que trabajar. Obviamente la número 1 es la negación, ¿no? Que muchas veces ustedes como médicos pues, lo han visto mucho, ¿no? De que cuando se le da la noticia a un familiar de que su enfermo o quedó ciego, o tuvo un accidente muy severo y quedó en silla de ruedas, o tiene cáncer, o falleció, obviamente primero en lo que entramos es en la negación total, ¿no? Es decir, no es cierto, no es cierto, eso no es cierto, y luego va a llevar a 2, 3, 4, 5 médicos para que me den otro diagnóstico. No, pero es normal, es un proceso natural del ser humano. Después es el enojo, ¿no? Del por qué a mí, si yo hubiera hecho esto, empiezan las culpas, es que el servicio médico lo mató, ¿no? También se dieron muchos casos de que ustedes les inyectaban cosas para que se murieran, etcétera, etcétera. Que muchas veces esto es pues la malinformación y la ignorancia de la población en general, que es muy complicado, ¿no? Pero desgraciadamente hay grupos de choque, grupos de personas que pues, no lo aceptan tan fácilmente y siempre buscan la manera de buscar un culpable, ¿no? Y esto es terrible. La negociación, ¿no? Que también, pues hablar con nuestra fe, ¿no? Decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué te lo llevaste? ¿O por qué a mí? ¿Por qué me hiciste esto? Si yo estoy un buen hijo y te rezo y bla, 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 ¿no? Empieza la negociación y por antepenúltimo paso es la depresión y la tristeza, ¿no? Que ya es casi para dar el último pasito para poder salir, pero pues obviamente todos tenemos que pasar por aquí. El llorar no es malo, ¿no? Hay pues una apología que me gusta mucho que es se dice que la muerte o la depresión, ¿no? O el duelo es como una herida, ¿no? Como cuando nos caemos de una bicicleta, nos raspamos la rodilla, ¿no? Y empieza a sangrar copiosamente por la herida que es reciente. Obviamente de inmediato, pues sí, lloramos y nos duele
íbamos con el médico, con el familiar más cercano, y nos ponen alcoholito, mertiolate, ya empieza a bajar el sangrado, ¿no? Que a lo mejor en este caso se podría decir que, hablando simbólicamente, es el llanto, ¿no? Cuando perdemos a alguien. Y posteriormente con el tiempo, fíjense lo importante que es el tiempo, nuestro aliado para cualquier tipo de duelo, empieza a cicatrizar la herida, y obviamente cuando vemos la rodilla, ¿no? Que nos raspamos, nos da mucho por estar moviendo la costra o la cicatriz, y obviamente vuelve a sangrar, ¿no? Esto simbólicamente sería como cuando recordamos una pérdida, y le seguimos echando, como dicen coloquialmente, sal a la herida, hasta que pasa más el tiempo, ya la costra se cae y queda la herida, ¿no? Pero obviamente a lo que voy es de que no olvidamos, ¿no? Cada que veamos esa cicatriz, nos vamos a acordar, vamos a decir, sí fue cuando tenía 10, 12 años y me caí de la bicicleta y me raspé la rodilla, pero ya lo ves, lo recuerdas, lo aceptas y ya no estás con ese queriéndote volver a abrir la herida, ¿no? De nuevo. En ese caso ya es cuando llegamos a la aceptación, pero obviamente todo esto nos llevó un proceso, un cambio y el tiempo necesario para poder llegar a la aceptación, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente sí, es muy triste lo que está sucediendo, es complicado este tiempo de COVID, no se ha terminado, seguimos en confinamiento. Tenemos que ser conscientes de cuidarnos mucho, de cuidar a los nuestros, ¿no? De no exponerlos a salir innecesariamente, a querer llevar a toda la familia al súper, ¿no? Yo voy 1 o 2 veces por cada quincena a algún Soriana o alguna tienda y veo que las familias meten a fuerzas a los niños pequeños, y esto es una irresponsabilidad. O sea, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando y hasta que, repito, no haya una vacuna, no podemos estar ya libremente en la calle, ¿no? Así que por lo pronto, careta, mascarilla, guantes, gel, y a cuidarse mucho, ¿no? Porque si es necesario cuidar a los nuestros y principalmente a uno mismo, ¿no? Que si uno está bien, puede estar bien con los demás, ¿no? Bueno, ya con esto creo que ya terminamos. Muchas gracias por su atención. Soy su servidor José Manuel Saldaña Andreu, soy psicólogo y tanatólogo y les agradezco mucho su tiempo al Colegio Mexicano Médico de Alta Especialidad, su invitación. Y este es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias.